platícanos, ¿qué es lo que les tenemos a nuestros amigos para compartir el día de hoy? Bueno, precisamente estábamos consultando con la almohada qué temas queremos trabajar y hoy queremos presentarles un tema que realmente nunca hemos tratado. Es un tema muy psicológico y muy existencial y nos concierne absolutamente a todos. Yo preparé una exposición de unas 20 diapositivas, luego Susana nos hace el favor de hacer la exposición en vivo con ustedes, mientras luego yo voy a poner mi propia salsa. Es sobre el tema de la sombra, precisamente el contraste entre luz y sombra, porque a todos nos encanta ser luz, todos queremos ser luminosos, agradables, santos, puros, limpios. Y cuando hablamos de la sombra, todos nos escondemos porque no queremos que nadie sepa ni nosotros de nuestras sombras. La sombra es aquello que mi ego no quiera admitir en mí. Y muchas veces la sombra no, ni siquiera soy capaz de reconocerla en mí. Y hoy queremos estudiar con ustedes cómo podemos precisamente aprender a mirar nuestra sombra para usarla como luz de crecimiento. Nos vamos a mirar en un negativo, vamos a mirar aquellas áreas que no son limpias, puras, bellas, presentables, precisamente porque nos muestran algo en nosotros que es en negativo para poderlo usar para componer esto en positivo. Es un tema muy complejo. Yo le había comentado a Susana, mira, te voy a pedir que lo expongas tú porque la psicóloga licenciada se llama licenciada Susana Godoy por algo. Ah, para mí todavía algunos conceptos sí los estoy agarrando, pero necesito mi tiempo para masticarlo. Y justo durante la comida estábamos comentando, le decía, pues mira, eso de agarrar la sombra de uno para tomarla como espejo para aprender algo sobre ti. Y le decía, a mí me molesta mucho cuando una persona en autoridad abusa de su autoridad y me preguntas tú, ¿y qué aprendes de ahí? Y yo hice un gran, pues no sé Ah, no sé. qué significa esto. Bien. Bueno, pues agradecemos aquí a mi editor de diseño gráfico. Aquí Teo es el encargado de estos diseños tan lindos, quien luego pone por aquí todo con color. Me encanta. Yo creo que este, este es su alter ego, que era diseñador gráfico. Porque le sale re bien. Muy bien, el día de hoy pues te vamos a compartir este tema, la sombra espiritual. Y como te decía en el principio, pues no estamos hablando de la sombra que se pasea porque tu tío difunto anda por ahí haciendo de las suyas. Estamos hablando de, como bien explicó Teo en un principio, esa sombra que yace dentro de nosotros, esa luz que queremos nosotros desplegar, que queremos ser, que queremos iluminar, pero la luz no es nada sin la sombra no existe si no hay una luz, ¿sí? Mientras estaba viendo el contenido, yo pensaba en Peter Pan. En Peter Pan, ¿recuerdan la historia de Peter Pan que su sombra se revela? Que está él moviéndose y de repente su sombra anda haciendo travesuras, por otro lado su sombra no lo sigue. Esto es como algo muy interesante, metafórico, ¿sí? Eh, Al final nosotros queremos proyectar nuestra sombra, porque si hay una sombra significa que hay una fuente de luz en algún lado. Aquí lo interesante es que si de un lado está la luz y del otro lado está la sombra, ¿quién está en medio? Tú. El foco o la luz que se proyecta sobre ti, que emite una sombra. Por lo tanto, luz y sombra están en los extremos y estamos hablando de que tú como persona
tienes que integrar esa sombra para que seas luz y sombra y desde este lugar intermedio puedas tomar la decisión y el movimiento correcto en el momento apropiado. Esto te va a quedar un poquito más claro conforme lo vamos a ir avanzando. ¿Qué es esto? Bueno, la sombra espiritual, nuestro objetivo es integrar aquello que negamos. La sombra es aquello de nosotros mismos que negamos. Oye, Susi, ¿cómo es eso? Bien, pues por ello te presentamos hoy este contenido. Mira, qué hermosa transición. Bien, vamos a hablar sobre qué es esto de la sombra con esta breve introducción. El viaje hacia la totalidad, ¿sí? La espiritualidad auténtica no consiste en alcanzar solo la luz, sino en reconciliar la luz y la oscuridad interior. Todos llevamos dentro una parte que no mostramos, que no dejamos ver a los demás. Eso es nuestra energía no resuelta. Aquello que nos da pena, no queremos ver porque es malo, es negativo, es desagradable y lo escondemos allá en el closet donde nadie lo vea, pero es parte de nosotros, no lo mostramos, pero nos habita y nos guía. Lo más interesante es que ahí está, ahí existe, se hace presente, pero de manera inconsciente o no consciente. Y de este tema de la sombra, el mayor exponente en la psicología es Carl Gustav Jung. Él, un maravilloso psicólogo que trabajó muchas de estas temas, y estamos hablando de hace unos 80 años aproximadamente, en los albores de la nueva psicología o de la psicología actual, y nos habla con esta hermosa frase sobre esto. Quien mira afuera, sueña. Quien mira adentro, despierta. De tal manera que nos podemos estar perdiendo o nublando, mirando hacia afuera al culpable, al responsable, los causantes de lo que sea. Pero en realidad eso es un sueño, es una ilusión. Buscar razones en el afuera de cada uno. Cuando miramos hacia nuestro interior es que, ya entendí, es decir, despierto, soy consciente. Es decir, que con un ejemplo como este, fíjate qué bonito, cuando alguien te irrita sin razón, me cae gordo, no me gusta, me molesta, me da rabia. En realidad, aquel está tocando una parte de ti que no has querido ver. Y esta reacción de desagrado, de irritabilidad, es una señal de mi sombra. Te invito en este primer diapositiva a que pienses, así como Teo ahorita que lo agarré descuidado a la hora de la comida, eh, ¿qué es aquello que te irrita en los demás? ¿La vieja chismosa? ¿El señor intransigente? ¿El colérico? ¿El abusivo? ¿Qué personaje, qué situación, qué persona te irrita, te saca de quicio, te molesta, te incomoda? Piénsalo, velo pensando, porque probablemente en eso se está guardando o escondiendo tu propia sombra, no la del otro. Vamos a seguir adelante hacia qué es lo que queremos seguir escarbando en este tema. Según Jung, la sombra es el conjunto de todos aquellos aspectos y características reprimidas, negadas o rechazadas de mi personalidad. No necesariamente son malos. Es que el problema es que aquí echamos un juicio moral de valor entre bueno y malo. Y si es malo, lo escondo. Si es malo, lo rechazo. Si es malo, lo reprimo. No, yo soy muy buena, yo soy muy buena, yo soy muy alegre, muy alegre. Mm, ¿Por qué estás queriendo ser demasiado alegre? ¿Qué estás reprimiendo? ¿Qué estás negando? ¿Qué rechazas de ti mismo? Y simplemente es inconsciente o no consciente. Estos pueden ser impulsos, deseos,
emociones, incluso tus talentos y fortalezas o hasta tus miedos. ¿Por qué son reprimidos, negados o rechazados? Porque tu ego, ya hemos hablado mucho sobre el ego, pero tu ego, tu personaje construido, lo considera inaceptable o incorrecto. Ejemplo, fíjate muy bien, se me hizo muy lindo que Teo se dedicó a poner aquí varios ejemplos para hacer la exposición más clara. Una persona que se esfuerza siempre en ser amable puede tener una sombra de enojo acumulado. Muy amable, ¿qué es lo contrario? La sombra, enojo acumulado. Que tarde o temprano, esta energía que yo reprimo, rechazo o niego, explota. Se tiene que manifestar, se manifiesta de alguna u otra manera y puede suceder que o explota o se hace pasivo-agresivo. ¿Qué es un pasivo-agresivo? El pasivo-agresivo no rompe, no golpea, pero suelta un veneno. Hay esa palabra ácida, ese comentario sombrío que sabe dónde dar para lastimar. Pero yo no te pegué. Y esa es muy buena. ¡Ay! ¡Qué bonito vestido! Lástima que te queda apretadito, ¿verdad? Ya le dijo gorda. ¿Viste? Pero yo soy buena porque no le dije una grosería. Yo no le pegué, yo no la desgreñé, no, yo no soy envidiosa. El vestido está divino, pero híjole, ojalá bajaras unos kilitos. ¿Cómo se sienten esos comentarios? Sé que te los han hecho o quién sabe y has sido tú quien los ha entregado en alguna ocasión. ¿Qué opinas de esto, doctor? Bueno, como yo soy el culpable que presentó, que creó esta presentación, como yo te decía, es un tema demasiado profundo porque sobre todo de mi propia historia, pues siempre se buscaba la santidad. Y al buscar la santidad, pues no miramos nunca la sombra, porque solo miramos la luz. Y al mirar solamente la luz, nos olvidamos de todo lo que es el subconsciente, de lo reprimido, de lo que está escondido. Y yo creo que nos olvidamos de la mitad, del 50% de la imagen del big picture. Nos olvidamos del big picture, la imagen completa. Entonces, al mirar que inclusive un talento puede ser una sombra porque no la quiero ver, porque tengo miedo, porque tengo aprensión, porque me miento a mí mismo y escondo ciertas cosas que mi ego no es capaz de aceptar o que no quiera aceptar, ¿sí? Se pone ahí precisamente la palabra también deseo. Yo digo siempre, la envidia es una de estas cosas. ¿Por qué una persona tiene envidia? Y tiene envidia de que tú tienes este carro, de que tienes esta casa, de que tus hijos sí salieron rectos y el hijo tuyo te salió chueco. Entonces tienes envidia. ¿Qué quiere decir? Que la envidia es una sombra que muestra algo de ti, un deseo frustrado. Claro que tú quisieras tener este carro, una familia sana, completa, honesta, quisieras tener una casa en regla, pero no lo tienes. Entonces, más te vale entonces tenerle envidia al vecino, a tu familiar, y comenzamos a denigrar, ¿ve? Entonces, comenzamos a denigrar diciendo, no, es que mira, qué carro tan mostrón, qué carro tan, no, esa opulencia es pecado. ¿Ah? Entonces, ¿qué estamos mostrando con esto? Estamos mostrando que hay una sombra en mí, yo la disfrazo tal vez de santidad, de que para ser santo hay que ser pobre y todo el que tiene lo denigro, lo hago menos, lo humillo. Lo hace el pobre con el rico, lo hace el pecador con el santo.
Entonces, claro que son elementos que dicen demasiado de ti. Y aquí hay un tema demasiado interesante porque, lo vamos a exponer más adelante, no se trata de ser perfecto, sino tu alma quiere ser completa. Y cuando digo, entonces, ¿por qué tienes envidia? ¿Por qué? Porque algo te falta. Y hay algo que estás negando, algo te falta, pero tú estás negando, tú sí quisieras, pero dices, no, el santo no se desprende de todo lo material, pero le tienes envidia al vecino que tiene, que se acaba de comprar su Tesla nuevo y tú andas con tu carcancha del 98 del siglo pasado. Y, no, pero el santo se despega de todo eso y le tienes envidia. Entonces, el alma tuya quiere ser completa, pero no se lo permites. No se trata de ser perfecto, o sea, de no tener ningún problema, no se trata de eso, se trata de que tu alma quiere ser completa. Y la sombra, hay que mirar la sombra para que tu alma pueda ser completa. Hermoso, la verdad es que vamos desarrollando y completando estas partes del rompecabezas interesante que es eso de ser completo, ¿cierto? Que no es bueno, no es malo, es ser completo. Muy bien, continuamos porque en realidad es un tema bastante apasionante. ¿Cómo nace la sombra? ¿De dónde sale esa sombra? Desde la infancia aprendemos qué comportamientos son buenos o malos. Tú observa una criaturita, un niño de 2 años. El niño es quien es. Nunca una persona es más natural, transparente, original y auténtica como cuando es un niño entre 2 y 3 años. Todos estuvimos allí, ¿cierto? Pero por ahí de los 3 años, cuatro, la mamá, el abuelo, la abuela, los maestros, los cuidadores, la nana, la madrina, todo mundo ya le dijo al niño, baje la mano de ahí, no se suba para allá, quítate de acá, límpiate la boca, no seas cochino. O sea, todas esas directivas, el niño las aprende como comportamientos buenos o malos de sí mismo y entonces aprende que si es malo, no lo quieren, lo rechazan o lo castigan. Y si es bueno, le aplauden, se sonríen o en los menores de los casos, pues lo ignoran, pero no lo descalifican, ¿sí? Por lo tanto, empezamos como seres humanos que buscan la adaptación y la pertenencia, construimos, empezamos a construir nuestro ego, nuestro personaje, la máscara social que dice aquí. Empezamos a construir al yo aceptable, a aquella personita que los demás sí quieren. Y aprendemos a esas cosas malas que los demás juzgan, ¿eh? Porque no significa que realmente sea malo no prestar tu juguete, no es malo no querer saludar al tío que te da cosa, no es malo decir yo ya no me quiero acabar la sopa, es que no me gustó, nada de eso es malo, pero nos enseñan de alguna u otra forma a que nos puede provocar un rechazo o un castigo, por lo tanto, escondo, reprimo, oculto mi primer impulso porque aprendo a que podría sufrir de rechazo o castigo de los que más me aman y más si soy una personita de 2, 3, 5, 7 años, es más, 12 años para abajo. Yo aprendo que dependo de ese adulto para sobrevivir y que más me vale tenerlo contento o contenta para que me vaya mejor. Así que todo lo que no encajó en ese molde de la buenita, del buenito niño, guarda tu psique, tu psicología, tu alma, lo guarda en el sótano. O yo le digo en el cuarto de los tiliches, en el cuarto de atrás. Y ese cuarto de atrás, ese sótano, a veces es un bodegón de Walmart. O sea, imagínate lo que no has guardado allí. ¿M? Por ejemplo, el niño que lloraba y le decían, los hombres no lloran. Esa tristeza, porque evidentemente aquí hay llanto, aquí hay dolor,
aquí hay ganas de llorar, aquí hay una emoción que tengo que expresar, pero que no me la permiten porque yo soy un hombre y quiero ser un hombrecito. Eso lo transformo en una rigidez emocional cuando soy adulto. Y entonces yo ya aprendí que si expreso lo que realmente quiero y siento, pues entonces me van a decir que qué sensibilito, que qué tal que no soy hombre, que uy, qué delicadito. Entonces yo tengo que cortar ese cable de la emocionalidad, de la sensibilidad, de la expresión de mis emociones. Y como ya lo tengo tan marcado desde los 3 años en adelante, pues cuando tengo 40, pues soy un adulto que no tiene contacto real con sus emociones ni con su demostración afectiva. Ahora, ya supimos cómo surge o se construye la sombra. Esto de la sombra y la espiritualidad, ¿qué es? Porque todos queremos ser espirituales, aquí todos se quieren ir al cielo, quieren ganarte la estrellita de la vida eterna, y entonces también aquí tenemos sombras, mis amores. Todos queremos ser ese ser luminoso, ¿no? Incluso en el camino espiritual creamos una sombra de luz. Fíjate qué bonito concepto. De esa luz que es la ideal, creamos a esa luz le creamos una sombra. ¿Cómo? Cuando intentamos ser solo puros, puros elevados al cielo. Bueno, es que este ya no camina, flota por el piso. Somos muy positivos, todo pensamiento positivo. Yo cancelo, cancelo, cancelo. O ya soy tan elevada, tan evolucionada, soy un ser tan luminoso que no, no, no. ¿Cómo se te ocurre que yo me puedo enojar en el tráfico? Y entonces rechazamos esta parte humana, lo que tenga que ver con las cosas humanas, con lo material, con lo carnal, lo relacional, lo hormonal, lo sexual, lo vulnerable, la sensibilidad. Y hay personas que de plano dices, ya se deshumanizó, ¿sí? Porque, pues, aquí estamos en el planeta, todavía tienes 2 piecitos, tienes la mala costumbre de comer 3 veces al día, de dormir al menos 8 horas, pues sigue siendo un ser humano, porque cuando seas realmente un ser iluminado, trascendido, pues ni cuerpo material tienes, ¿cómo ves? Pero mientras estés aquí en la tercera dimensión, en el plano material, eres un ser humano. Pero hay quienes generan de esta gran iluminación sublime una sombra con este rechazo o negación que genera una división interior. ¿Por qué? Porque claro que yo quiero ser una persona iluminada, elevada de la quinta dimensión para poder trascender, palabras muy espirituales, ¿sí? Pero todavía tengo ganas de tener sexo así como medio apasionante, pues como que yo no quiero dejar de comer pollito y carnita de res, ¿cierto? No, 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 es que yo ya nada más me la paso levitando, orando y meditando, y entonces yo, híjole, pero tengo unas ganas de apretarle el pescuezo a la vieja cotorra que grita todos los días a las 7 de la mañana. Y entonces, esa negación de la humanidad propia genera una división en tu interior. ¿M? Ejemplo concreto. Quien busca ser siempre amoroso, amoroso, bueno, hasta hace popó y huele a rosas, ¿sí? Puede llegar a negar su enojo o su deseo y entonces su cuerpo comienza a expresarlo con tensión o con una enfermedad, porque tu cuerpo lleva registro, tu cuerpo no lo engañas. A la energía real no le engañas. Lo que realmente pasa aquí adentro, en tu interior, en tu corazón y tus emociones, en tu bioquímica. El diálogo interno de la sonrisa para afuera, pero la frustración para adentro, esa se vive a tu nivel celular. Y ya sea que tu cuerpo se comprima, se entuerza o se enferme. Fíjate que aquí quisiera hacer yo como una acotación porque hay muchas personas súper, súper, súper espirituales, no voy a decir nombres, pero personas que tienen don de visión, don de sanación, hablan con la Virgen, con los santos, conectan con el Espíritu Santo y al rato tienen fibromialgia, gastritis, cáncer hasta en el cerebro, mis amores, una pobreza extrema que
raya en miseria, pero las ves y bueno, hasta lágrimas de sangre elevadas al cielo. O sea, es esa dicotomía, es esa no integración de la sombra, es esa sombra de la luz que me niego a seguir siendo humano. ¿Qué opinas, doctor, de esto? Tenemos pacientes de los cuales sabemos tiene este defecto porque ya me lo dijo a su pareja. Y luego quieres trabajar este defecto con el paciente, pero no le vas a decir, oye, tu pareja me dijo que tienes este defecto, pero se lo presentas. Y no, todo bien, perfecto, todo. Ah, pero no te late que te... No, todo, o sea, la negación es una clara realidad, porque precisamente ahí viene luego el hecho de que la sombra va proyectada hacia el subconsciente, lo que el ego no quiere admitir, porque no es agradable, porque me da miedo, porque me asusto. Entonces, inclusive cuando estoy uno a uno con un terapeuta, con un sanador, con una persona que me pueda ayudar en un ambiente sacramental, tal vez, la persona lo niega. Y ahí luego viene la división, viene de la negación se llega a la división y de la división se llega a la explosión. Porque tarde o temprano esta realidad se va a manifestar en un reventón. La persona al final, como yo les dije, no, los santos son pobres. Y al final vas a pelearte con la persona que organizó la carne asada de al lado, porque tú no tienes ni para la carne asada, pero vas a montar una pelea con el vecino porque sí está armando su carne asada y tú ni tienes. Entonces, el reventón, más te vale que aceptes que te gustaría a ti tener una carne asada en tu casa, organizar un barbecue, pero no tienes plata. Entonces, el sacarle la vuelta a esto, eso es lo que genera la división interior y luego nos maravillamos porque en la vida en pareja, que lo que el otro es mi espejo, en la vida en pareja revientan las cosas y ni cuenta nos damos, ni cuenta nos damos de, ay, ¿por qué peleamos 3 veces a la semana? Es que no sé. ¿Por qué? Porque hay una división interna que estás negando. Así que afronta tu sombra para ver la luz. La función de la sombra, pues ¿para qué fregados tenemos una sombra? De qué nos sirve que haya una sombra que se genera desde la infancia y que tiendo a negar? La sombra no es tu enemiga, es un mecanismo de equilibrio psíquico, mental, emocional. La sombra guarda aquello en ese departamento de las sombras, se guarda aquello que no hemos podido integrar, procesar, pero que sí es parte nuestra, que es que nos hace completos. Así que si la sombra aprendemos a escucharla, ya no es este monstruo debajo de la cama, es una guía de crecimiento y evolución personal. Aquí fíjate, quiero mostrarte al personaje más sublime del que te pueda yo como cristiana católica mostrarte, un Jesús de Nazaret. Y que yo sepa, ya hay una narración en la que agarró a palos y patadas y vociferaciones a los que estaban haciendo mercadería en el templo. ¿Tú crees que si fuera él, no fuera una persona, no fuera un hombre íntegro, íntegro, total, completo, humano y divino, como siempre decimos que lo es? Si él fuera, no fuera totalmente humano, si fuera inhumano, si solamente flotara por entre las gradas de los templos, predicando, no, se llegó a enojar
tan humano que no negó su ser humano cuando muere su padre putativo, San José, y llora y se siente y lleva su duelo. O sea, no por ser este Jesús de Nazaret que decimos todo un Dios, dejó de ser todo un hombre. Él integró también esta parte de su dolor y de su sombra. Pero muchos de nosotros como seguidores en algún momento, o si no es quienes no han salido de ese momento, solamente quieren ver esa parte luminosa, divina, flotante, y se nos olvida, o solo vemos esa llamarada luminosa sin ver también esta otra parte, un Jesús que desafió sus sistemas, el sistema familiar, el sistema social, el sistema político, el sistema religioso. Era un rebelde con causa, muy humano y muy divino, luminoso, integrando su sombra, un ser completo. Por lo tanto, la sombra no es tu enemigo. Tu enojo, tu tristeza, tu, mm, tu impertinencia, tu dinamismo, tu atrevimiento no es un enemigo. Te lleva al equilibrio cuando lo miras, lo reconoces y lo aceptas como parte de ti que viene a darte, que viene a fortalecerte, que viene a enseñarte sobre ti, también de aquello que tú eres capaz. Por ejemplo, ya te dije un ejemplo de Jesús, pero una persona controladora que después de mucho de tropezarse con el control y de enfurecerse porque todo lo quiere controlar, descubre al mirar su sombra del control que realmente acá en el fondo, lo que tiene es miedo del abandono, teme ser abandonado. Y cuando reconoce que debajo de ese control, lo que motiva ese control es su miedo al abandono, puede trabajar esa raíz de abandono y entonces soltar el control, aprender a confiar. Fíjate qué bonito. Ahí estamos empezando a hacer esta transición, a entender para qué fregados me sirve tener una sombra si ni siquiera yo la pedía y me la ayudaron a construir desde la infancia. ¿Para qué la necesito? ¿Para qué la tengo? Para que en algún momento ya de la madurez, cuando ya no eres ese niño indefenso, sino un adulto consciente, hagas la integración. ¿Qué tal? Qué bonito, ¿no? Ahora, fíjate qué bonito también existe lo que es la ley del espejo. Es todo un tema, la ley del espejo. Aquí solamente te vamos a dar así como que una embarrada de mantequilla en el pan, el espejo del otro. Cuando el otro, el aquel, todo el otro es fuera de mí, aquel, el otro, se convierte en un espejo mío, ¿sí? Todo aquello que te irrita. Te decía en el principio, ya lo notaste, ¿cierto? Por ahí has de tener ya muy en la mente. ¿Qué es aquello o quién es aquel que te irrita? ¿A quién juzgas y qué y por qué lo juzgas? ¿O por qué rechazas o lo rechazas? Porque aquello te muestra una parte en ti o de ti que todavía no aceptas. De tal manera que las relaciones, las interacciones con el otro y el otro es cualquiera diferente de mí, son espejos vivos de nuestra sombra. Y yo les digo, yo que ya llevo dos matrimonios, ¿verdad? En el primero me di cuenta y aprendí durante 24 años, no fue cualquier cosa esa academia, mi vida. Durante 24 años aprendí que el otro fue mi maestro. Para poder llegar a esa adquisición de sabiduría mental y emocional, pues me eché mis lloradas, mis caprichos, mis pataletas y entendí, y por eso desde esa perspectiva acompaño a mis pacientes, que cuando nos casamos jóvenes, nos casamos por necesidad, porque vemos en el otro aquello que no tengo. O sea, más claro no te lo puedo decir. En aquel, es que como yo no soy muy sociable, me gusta cómo ella es sociable, por ejemplo.
Ah, es que yo no tengo muchos amigos, pero ella sí se le da eso de platicar. Nos complementamos. Aquello que yo no tengo, lo veo en el otro. Eso te lo digo en positivo, pero mi vida también en negativo. Aquella pobrecita que se empata con el narcisista. No estoy revictimizando a nadie, estoy ilustrando una dinámica social de pareja. La chica dócil y mansa que se empata con el abusivo narcisista. Fíjate muy bien, el abusivo narcisista no se empata con otro abusivo narcisista, se empata con la que se deja. ¿Por qué? Porque el otro me refleja aquello que me hace falta, aquello que no ha aceptado mi vulnerabilidad, mi sencillez, mi docilidad. Y la pobrecita que se deja y la sumisa y la empática que se empata con el narcisista, en el narcisista ve esa fuerza, ese fuego, esa seguridad, esa fortaleza que no tengo, que no acepto, que no he podido desarrollar. Y en esa unión y en esa fusión, yo aprendo del otro y el otro aprende de mí. En teoría. ¿Cuándo se aprende? Cuando esa sombra la integro en mí y no necesito al otro para que me complete, porque yo me integro. ¿Viste? En esa dinámica creo que queda muy claro. Pero en este ejemplo, hablando del espejo, si te molesta la arrogancia ajena, revísate donde tú necesitas reconocimiento. Porque puedes juzgar bien fácil, uy, ese arrogante. Y yo no sé por qué siempre me tocan esos arrogantes como compañeros de trabajo. ¿Por qué será? Porque lo que ves en el otro y te rechina, dicen por ahí que si te choca, te checa. ¿Eh? Si te choca, te checa. Revísate. ¿Dónde estás necesitando tú el reconocimiento? ¿Dónde tú te estás negando a brillar como aquel que está brillando? Porque tú no quieres parecer arrogante. ¿Quién te dijo en tu infancia, en tu adolescencia temprana, que ser así era malo y por eso lo metiste a la cajita de las sombras? Porque no, tú no tienes que ser mala. ¿Te fijas? Entonces, vete checando. Si te choca, te checa. Bien, ¿en qué otras formas se manifiesta la sombra? ¿Sí? Una sombra que no he integrado, que no he aceptado, se expresa de tal manera en estos puntos que te vamos a decir ahorita. Las reacciones desproporcionadas, esas explosiones de ira o de llanto, los extremos, las desproporciones, ¿sí? Críticas constantes, la chismosa de la ventana que nomás está viendo quién llegó, quién no llegó, a qué hora llegó y cómo fue que llegó. El autosaboteo. No, es que yo no puedo. Sí, me daría muchas ganas, salir a foro, pero es que, ay, no, es que las que salen, ahí te va Susana, ¿eh? Ay, es que las que salen en el Instagram son muy mostronas y muy, mija, o sea, ¿qué te digo? ¿Viste? Uno solo se autosabotea cuando quiere crecer, porque entonces parece ser que alguien aquí escribió una directiva de si eres muy, no sé, chillante o expresiva, pues entonces te van a catalogar de ta, ta, ta. No, yo no quiero que me catalogue, entonces me saboteo. Me llegan las opciones, me llegan las oportunidades y yo misma empiezo como que hago el esfuerzo y luego me pongo el pie para tropezarme solito. Cuidado, el autosaboteo también es parte de una sombra manifiesta no integrada. Culpas repetitivas, es que ha de ser mi culpa, es que no será que lo dije incorrecto, es que no será que fue inapropiado, no será que fui muy imprudente, ay, es que fue mi culpa, seguro fue porque yo no hice. Ay, Dios santo, una sombra no integrada y así se manifiestan. También aquellas personas que siempre están hipocondriacas o que no tienen nada, van al médico, no tienen nada, pero les duele de todo. Enfermedades psicosomáticas que empiezan en la mente, en las ideas y se reflejan en el cuerpo. Ejemplo, quien siempre ayuda a todos. Yo ando, como decía mi abuelita, de mete sillas y sacabancos
Esa personita puede enfermar hasta del estómago, la gastritis, la ulceritis y todas las itis inflamatitis de la barriga, símbolo de haberse tragado y no digerido las emociones o circunstancias por andar cuidando a otros y no a mí. Está bonito amar al otro, pero yo te recuerdo nuevamente a un tal Jesús de Nazaret, no sé si lo conozcas, pero él decía, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Igualito, ¿eh? No más que a ti mismo, ni menos que a ti mismo. Igual. Entonces, aquella personita que al otro lo pone por encima de sí mismo, pues ya ni a Jesús le hizo caso, ¿viste? Pero todas esas injusticias se las come, se las traga y se enferma. Parte de una sombra no integrada, no reconocida, no trabajada. Hay un poder oculto dentro de la sombra. Hay un gran valor, yo diría un diamante atrás de este gran carbón. Sí, de hecho. El carbón es un diamante nomás a buena presión, ¿sí? Pero imagínate que el poder oculto de la sombra es como el carbón, el diamante oculto adentro del carbón. De tal manera que cada emoción que tú has reprimido, sumergido, no reconocido, es una fuerza, es una energía, es un destello puro esperando ser liberado para construir. El problema es que si yo lo reprimo, no construye, destruye. De tal manera que el enojo es un poder sin dirección, nomás a viento, petardazos. El miedo es una intuición, es tu estómago diciendo aquí puede pasar algo. Se te prenden tus antenitas de vinil como el chapulín colorado, pero no le haces caso. No disiernes esa intuición y la conviertes en miedo. Es una intuición no escuchada. El deseo, el deseo, no solo el carnal, no solo el de pareja, no solo el sexual, el deseo. Yo quiero conquistar, no sé, las entidades educativas para que todos tengan visión extraocular. Ese es un gran deseo, es un fuego creativo que lleva, que te impulsa a crear materiales, a hablar, tocar las puertas, o si no, te destruye por dentro. No, pues ojalá, a ver si algún día. Por lo tanto, el deseo es un fuego creativo que no tiene conciencia, no tiene dirección, no tiene a dónde ir. Pero cuando yo reconozco esta emoción reprimida, esa fuerza, esa energía, se convierte en un aliado de mi alma con la cual puedo construir y no destruir. Y nuevamente citamos a Jung diciendo, lo que antes era un demonio se convierte en mi espíritu protector, porque le veo la otra cara de la moneda, ¿sí? Le veo el poder oculto a esta sombra. Me doy cuenta que el gran monstruo llamado enojo, llamado miedo, llamado deseo, pues ni estaba tan grande, estaba chiquito y se convierte en este aliado, en este espíritu protector que puede ser algo o alguien que me guía. ¿Cómo hago entonces, Susana? Ya entendí cómo se genera, ya entendí cuáles son sus manifestaciones. ¿Cómo puedo hacer esa integración de mi sombra? Bueno, integrar no es justificar, ni tampoco actuar los impulsos. Fíjate muy bien, no es, si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? O sea, no. No, eso no es integrar tu sombra, eso es conformismo, eso es justificar. ¿Qué es integrar? Observar mi sombra, mis emociones, mis actitudes, comprender su raíz, de qué están agarrados, de una creencia, de una vivencia, de un trauma, de una experiencia dolorosa. Y una vez que lo reconozco, lo entiendo, tomo esa energía, esa fuerza, ese impulso y lo transformo en algo creativo o luminoso. En transformo esa energía. Por lo tanto, la luz, la bondad, la alegría, la mansedumbre, que niega la sombra, es arrogancia. No, yo tan puro que, ¡ja!
Olvídate, yo con esa chusma no me llevo porque yo aquí me deslizo sobre el piso, ni camino, floto y levito. Entonces la luz que niega la sombra es arrogancia y la luz que la abraza es sabiduría. Una persona que ha sufrido, por eso una persona que ha sufrido, una persona que ha tenido una vivencia difícil y la ha superado, una persona que, no sé, ha tenido que trabajar con un familiar enfermo, postrado, pues que ya aprendió un montón de habilidades para cuidar enfermos, hasta puede poner un hospital de cuidados paliativos, por ejemplo porque ha abrazado el dolor, ha abrazado el miedo, ha abrazado la sombra y ha transformado esa energía en algo que construye, no que destruye. Ejemplo, tener envidia no te hace mala persona, más bien la envidia te muestra aquello que tu alma quiere expresar, pero no se lo ha permitido. Ay, a mí mira, cuando aquí quiero hacer una pausa técnica, un comentario muy particular, muy personal. Aquí ya llegaron a visitar los amiguitos. Pero mira, algunos de ustedes saben, no sé si lo sepan o no, pero yo llegué a pesar 120 kilos de amor. Durante 20 años fui obesa mórbida grado 3. Bajé 55 kilos. Fue un desafío. No fue fácil. Pero como durante 20 años, Susanita, en aquellas carnes rebosantes, frondosas, pues no hallaba más que ponerse ropa hasta acá y vestirse de Paquita, la del barrio, con un vestido de lentejuelas para ir a un bautizo, porque no había otra cosa que me quedara. Pues cuando ya me pueda poner ropa bonita, ándate, pues ponte el tirante, la minifalda, el taconazo, y salí a lucir. Me había integrado mi sombra, había domado mi dolor, había sobrepuesto mi fuerza, mi fortaleza a mi obesidad. Y mucha gente me destrozó con juicios y críticas. ¿Cómo me atrevo? Una mujer de Dios enseñando los hombros. Una mujer de Dios enseñando las pechugas. Oye, pues por fin puedo lucir, ¿por qué no? Yo había integrado mi sombra, yo la había trabajado, yo sabía lo que me había costado ese proceso de manera personal. Y aquella que me enjuiciaba, que me criticaba, me acuerdo muy bien cuando saqué mi disco. Ay, caray, estoy al revés. Aquí está mi disco, mira. Y que me saqué mis fotografías de estudio. Esta foto no sabes el drama que causó en las redes sociales. Sí, lo O recuerdo. sea, que los zapatos rojos del pecado pecaminoso. Hubo, o sea, es que así se quedó. O sea, hicimos unas risas. Que cómo me atrevía yo a, que si era una mujer de Dios, cómo me atrevía a enseñar la pierna. Pues ahí están, Dios mismo me las dio y estoy muy agradecida, me quedaron re bonitas. Espérate, que cuando mi hija así de frustrada y adolorida se va a revisar aquellas personas que me enjuiciaban, que me dieron los más horrorosos apelativos y calificativos en las redes sociales sobre esa portada de disco, y tú ves a semejante persona, perdón, mira, gordas más gordas de como yo estaba antes de bajar de peso, escurridas, manchadas de su piel, con una cara de depresión, pero con la estampa de la Virgen María. Ujú. O sea, vaya hipocresía y vaya sombra. Si esas mujeres, y ahorita te lo explico por eso, porque si esas mujeres pudieron criticarme con comentarios tan adoloridos y aberrantes que me laceraron el corazón, ¿eh? Se les olvidó lo cristiano, se les olvidó la caridad y la empatía y arremetieron venenosamente contra mí y me lastimaron mucho. Susana hace 6 años no estaba, 5 años no estaba así de evolucionada psicológica, emocionalmente, y claro que recibí eso con mucho dolor, pero parte de mi sombra fue verme esos espejos de tanta agresión y yo ser espejo para ellas. Yo fui espejo de sus frustraciones y sus perfiles y sus fotos de Facebook dieron toda la evidencia. En mí veían a una mujer
de 45 años que se atreve a cantar, a sacar su disco, a tomarse fotografías que ellas nunca se van a tomar, a cantar como ellas nunca lo van a hacer, a sacar un disco que ellas nunca iban a sacar y a verse tan hermosas como me veía yo, que tampoco iban a alcanzar a hacerlo. Yo estaba reflejándoles a ellas esa sombra y me atacaban venenosamente. Qué triste que lo tuve que padecer, pero qué hermoso y agradezco hoy después de todo el proceso, porque no fue fácil, puedo agradecer ese momento porque pude ser espejo para ellas y ellas fueron trampolín que yo utilicé para no dejarme volver a caer. Porque si yo les hubiera comprado el paquete, mi vida, no manches, o sea, me hubieran destrozado y me hubiera destrozado yo junto con ellas y les habría dado el gusto y el placer de haber caído en su sombra y haberme auto saboteado. Y no lo hice. Así que realmente pues me felicito y les agradezco. Y esto te lo estoy dando como un ejemplo vivencial, personal, que en su momento fue muy doloroso, muy doloroso. Y nosotros, Teo y yo, que estamos aquí expuestos, que somos personas públicas, que compartimos y que muchos de ustedes conocen nuestros caminos y nuestros procesos, no nos escondemos y estamos, sabemos que estamos ofreciéndonos al juicio y a la crítica, porque por ahí siempre pasan aquellos a quienes les servimos de espejo. Evidentemente, en esta relación de el otro y yo, de yo y el otro, crecemos los dos. Si sabemos utilizar nuestra sombra y la integramos y procesamos el dolor, lo transformamos, encontramos su raíz y la transformamos en energía creadora y creativa. Por lo tanto, como te digo, integrar no es justificar ni actuar los impulsos, es observarlos, comprender su raíz y transformar esa energía. Nuevamente, mira, fíjate bien, yo ya te platiqué mi ejemplo, pero aquí te va un ejemplo que está por aquí de cómo se puede transformar una persona en alcohólicos anónimos, ¿sí? En los grupos de alcohólicos anónimos, cada persona se para en el curul y lo primero que hace comienza diciendo, hola, mi nombre es fulanito de tal y soy alcohólico. Ese simple acto de decirlo en voz alta y frente a todas las personas, rompe el primer bloque que es la negación de tu sombra. Porque pues imagínate si tienes 20 30 años ahí alcoholizándote y tomando todos los días tu caguama o dos caguamas todos los días en la tarde porque llegas cansado de trabajar. No, yo no soy alcohólico, no, 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 pero no te tomas a las 6 de la tarde la caguama y ya estás acalambrado. Entonces, la primer parte para romper la negación es la aceptación, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la negación es la forma más común en la que el ego o el personaje se defiende. Nombrar el problema es sacarlo del inconsciente, de la oscuridad, de la cajita, de la sombra y dejar que deje de ser un fantasma y se convierta en algo visible, en algo humano y vulnerable. Soy un alcohólico, en este ejemplo. Jung decía, uno no se ilumina o no llega a la iluminación imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la obscuridad, aceptando estas partes o estas sombras que tenemos guardadas en esa cajita. Reconocer la herida es la primer chispa de luz, es empezar a desarticular la pesadez de la sombra. Reconocer todavía no es la integración. Yo Mm. puedo reconocer, en el caso que estamos hablando, puedo reconocer, es fulanito, pues soy alcohólico, pero todavía no la he integrado, ¿sí? Por lo tanto, decir alcohólico implica aceptar, lo acepto, pero aún existe la identificación con la herida. Mientras me defina desde la herida, desde, pues ahí como veas, yo soy el alcohólico, pues sigo siendo adicto, sigo siendo rehén
de la herida que provoca el alcoholismo en este caso. Integrar la sombra significa que voy a cambiar la relación con ese impulso, en el impulso de, eh, ok, ¿cuál es la raíz por encima, en este caso, del alcoholismo? ¿Algún dolor, algún trauma, algún abandono, alguna tristeza profunda, algún evento desastroso? Toda adicción, y esto es acotamiento, pero toda adicción es la anestesia de un gran dolor. Por lo tanto, reconozco que tengo una adicción, en este caso al alcohol, y significa que ¿qué hay por debajo de ese alcoholismo, de esa adicción? Ah, es que me violaron cuando era niño, entonces yo me emborracho para olvidar que me violaron. Porque cuando estoy borracho, entonces ya puedo ser buena onda y sonreír y hacerme el menso, aunque quede tonto, perdido de borracho. Pero en realidad, ¿qué hay abajo de la manifestación del alcoholismo? Una herida. Y mientras yo siga siendo el abandonado, siga siendo el que violaron, siga siendo el que se anestesia con alcohol, todavía sigo siendo el adicto, todavía me defino desde el dolor o la herida. Por lo tanto, uno, comprendo el vacío que busco llenar con el alcohol, la anestesia que me quiero poner. Abrazo y reconozco el hecho o la raíz, el abandono, la soledad, el miedo, la falta de amor. Y una vez que lo reconozco, convierto esa energía en aceptación y presencia consciente. Ah, ¿qué crees? Sí, pero tenías 8 años cuando te pasó eso. Sí, oye, se estuvo gachísimo, ¿cómo era posible? Es más, ¿cómo pudiste sobrevivir tantos años? ¡Wow! ¡Qué fuerza, qué resiliencia, qué fortaleza! Ok, pero ya no tienes 8 años, ¿verdad? No. Ya tienes 40. Sí. Ah, entonces ya no eres el niño de 8 años. No. Entonces ya no tienes por qué seguir siendo el violado o el abusado o el abandonado. ¿Mm? Pero lo empiezas a ser consciente en el presente. Ejemplo, el deseo de escapar de la herida o del trauma se transforma en un deseo de servir. Y por eso Alcohólicos Anónimos hacen que la persona que ya tiene una cierta calificación de supervivencia o abstinencia, lo convierten en padrino de. Llevo ese dolor vivido, ese trauma, ese momento desesperante del alcoholismo. Yo sé desde dónde está relacionándome con las personas que están sufriendo lo mismo y ahora yo los sirvo, ahora yo los ayudo. Mi herida, mi dolor, mi trauma, mi alcoholismo se convierte en mi historia de éxito, en mi historia de servicio. De tal manera que la búsqueda del placer externo allá afuera se convierte en la búsqueda de una conexión con mi interior, en rescatarme primero a mí mismo y luego que mi historia sirva para rescatar a alguien más. Eso es transformar, eso es integrar. Y fíjate aquí, esta parte es hermosa y me encanta porque entonces ahora vamos a ver cuáles son estas etapas, las etapas de la integración o de la transformación de la sombra para la integración. La primera etapa es la negación. No, yo no tengo ningún problema, no es cierto, todos me acusan, ¿sí? Se hace la víctima, haz de cuenta, ¿viste? Entonces ahí es cuando tengo la sombra en el inconsciente, no lo hago consciente. Luego llega la siguiente fase en la que yo reconozco, ah, caray, pues sí, sí soy alcohólico, me paso. O sea, no es una bebida ocasional, es de todos los días. Entonces, pues sí, soy alcohólico. De tal manera que ya así como que abrí la ventanita, ya le recorrí la cortina, empieza a entrar algo de luz. Después comprendo que me comprendo la razón del alcoholismo y entonces entiendo qué es aquello que busco llenar, qué es aquello que quiero anestesiar con el alcohol y empiezo a tener ese diálogo interior, interno, profundo, reflexivo. Comprendo, entiendo, pido perdón, recapitulo, también lloro, pataleo, me enojo, pero ya de manera consciente. Después inicia ya recién la transformación. Ahora esa historia la convierto en éxito, como Susana. Desarrollé la terapia sistémica de la obesidad. ¿Por qué? Porque a mí nadie me cuenta lo que es tener 120 kilos.
A mí nadie me cuenta lo que es bajar 55 kilos. A mí nadie me cuenta la depresión, la desesperación, la piel colgante, las ganas de comer, el aislamiento, la falta de integración, el rechazo. Yo lo viví y todo ese proceso lo convertí en una terapia de manera que yo puedo ayudar a mujeres en la misma circunstancia y situación, porque yo sé lo que es estar allí y sé cómo se sale de allí. Y eso es integrar tu sombra. Después la trascendencia. Ya no me defino por esa herida. Ya soy una conciencia unificada. Y por eso mi programa, Sanando mi gorda interior. Fíjate muy bien. Hoy mi gorda está aquí adentro, interior. Ahí está, es parte de mi historia, no la niego, pero ella ya no está afuera, ya la transformé, ya la integré, es mi gorda interior. Ya no dirige mi gorda, ya no dirige mi herida, dirijo yo desde una parte consciente más sabia. Te lo digo pues desde mi historia personal, ¿cierto? En este caso, con una persona controladora. Te hablé ya del alcohólico, te hablé de la obesa, vamos hablando de un controlador. En la primera etapa, que es la negación, el movimiento interior es negar la tendencia al control. No, yo no soy controladora, mira, yo soy muy organizada. Yo organizo mejor que tú, yo, ¿cómo crees que soy controladora? Pero se me da mejor organizar, ¿sí? Ahí está la sombra inconsciente. Cuando empiezo a reconocer y me doy cuenta que, caray, pues como que sí le ando echando a perder la vida a la gente, como que esto es algo que lo he hecho por muchos años, ¿verdad? Y empiezo a admitir mi patrón de controlador o controladora y le doy permiso a la luz que vaya entrando a esta oscuridad de tal manera que sí, es que no puedo descansar si no está todo perfecto. Lo reconozco, sí tengo un problema de control. Pero luego empiezo a comprender, encuentro la raíz allá abajo. Para encontrar la raíz, la pregunta básica es, ahí te va, anótala, piénsala. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste esto? ¿Cuándo fue la primera vez que decidiste, en este caso, que tenías que controlar todo? Y esa pregunta generalmente te lleva a un estado temprano de tu infancia. Pero empiezas a tener ese diálogo, a recopilar información, a registrar eventos, a tomar así como que líneas de tiempo, desde cuándo, ay, sí, ya encontré. De tal manera que entiendo que el control era mi forma de sentirme segura. Después viene la siguiente etapa, la transformación, en donde esa rigidez, todo tiene que ser de la forma en que yo quiero, se convierte en un acompañamiento, una guía amorosa y comprensiva. O sea, ya no tengo que controlar, igual si no sale perfecto, no pasa nada, ¿sí? Pero yo sé que te vas a esforzar en hacerlo mejor la siguiente vez, pero ya no pierdo piso, ya no pierdo los nervios si no sucede perfecto. Es decir, que ya integré mi sombra, ya no me molesta de aquella manera, de tal manera que ahora puedo confiar en lo que sea que sucede, no lo tengo que controlar porque confío en que todo saldrá perfecto y libero y espero y confío desde el amor que es algo todavía más superior, es la trascendencia, que yo ya no me identifico como la controladora, como la obesa, como el alcohólico, sino que ahora yo soy yo en el presente, fluyo con la vida. Sin miedo a perder, si pierdo, pues de todas formas ya gané, menos estrés. Pero fíjate qué bonito cuando tú también ya puedes reconocer que yo no soy aquella obesa, yo hoy soy Susana Godoy. Y es más, vas a tener nuevas noticias mías, que mi parte de escritora que estoy desarrollando ya no va a ser Susana Godoy, sino Artemisa Luna. Te voy echando la novedad, ¿ah? Para seguirme desidentificando con la herida. Bien, ¿qué herramientas necesito para llegar a lograr la integración? Bien, la autoobservación sin juicio. Obsérvate, pero no emitas un juicio ni bueno ni malo, ni correcto ni incorrecto. Observa, solo observa.
Y este trabajo lo hacemos mucho en visión extraocular en cada una de las sesiones. Observamos una historia, un espacio de tu historia personal. Solo lo observamos. No le emitimos un juicio de valor o un juicio moral para poder reconocer las emociones desde hoy. Observo a la niña de 7 años. Híjole, pobrecita niña, pues lógico, no le hacía caso a su mamá. O mira, pues lógico que yo tenga miedo a perder a mi pareja si mi papá ni siquiera me reconoció, por ejemplo, ¿sí? Otra de las herramientas interesantes es la escritura terapéutica. Y mis vidas, ustedes saben si han tenido un curso, un taller o terapia individual conmigo, que lo primero que les digo es consíganse un cuaderno especial. Un cuaderno donde anotes todo. Mira, dar voz a lo reprimido sin censura. Odio a fulano de tal, me cae regordo en el hígado porque aquella, ahí escríbele, hija, igual la hoja no te va a decir nada. Sácalo todo porque una vez que lo escribes ya no está aquí ni aquí, está en la hoja. Y una vez que ya lo saqué, ya lo pude articular, el proceso de la escritura es muy sanador. Se activan demasiadas partes de tus hemisferios, de tus dos lóbulos cerebrales, más tu callo central emocional, más tu precórtex frontal, que está elaborando los contenidos y la sintaxis. Todo tu cerebro trabaja cuando tú estás escribiendo. Es un proceso muy sanador. También el cuerpo consciente escucha las tensiones y los síntomas. Y para eso no sirve aquello de meditar, no es poner la mente en blanco, no, mija, ¿cuál mente en blanco? Aquí a cada rato pasan como trailers los pensamientos y como aviones y helicópteros, todos tus pensamientos corren a la vez. Pero hay que aprender a escuchar. ¿Cómo me siento? ¿Estoy acelerada, tensa, torcida, adolorida? ¿Tengo hambre? ¿Quiero hacer pipí? Siente tu cuerpo. Sé consciente de cómo estás en este momento presente. También puede ayudarte la proyección consciente. Al decirle al otro, gracias por mostrarme eso, fíjate, no me había dado cuenta tanto coraje que me daba que me taparan la cochera. Gracias. Fíjate qué bonito. Cuando yo en el otro puedo ver ese espejo y inmediatamente no le aviento el paquete de culpa ni de rechazo al otro, sino que primero me analizo a ver por qué me enojé. ¿Qué es aquello en mí? ¿Qué hay en mí que se enganchó con esta situación? ¿A qué se pare? Ah, ya entendí. Y eso me hace agradecerle al otro en lugar de reclamarle todas sus interacciones. Ejemplo para que hagas y apliques estas herramientas. Escribe una carta a aquella parte de ti que más juzgas y pregúntale qué necesita para sentirse vista, reconocida o amada. Por ejemplo, si tú eres de estas mujeres, y hablo como mujer para mujeres, ¿verdad? Si tú eres de estas mujeres que se levantan y lo primero que hacen en el espejo es, ay, güey, ya no más, estas ojeras. ¡Ah! Ay, otra arruga, me estoy poniendo vieja. ¿Sí? Ay, mire esas canas, Dios de mi corazón. Si te chocan tus arrugas, si te chocan tus manchas, si te chocan las nalgas porque se te cayeron o porque no tienes, escribe una carta a tus nalgas. Queridas nalgas, me caen regordas porque están bien caídas. Ojalá tuviera para pararme una cirugía y ponerme unos implantes. Ok, queridas nalgas, ¿qué necesitan ustedes para ser vistas, reconocidas y amadas? Y de repente te pones, ¿qué te dicen tus nalgas? Ay, Susana, pero qué cosa más loca estás diciendo. Si son tus nalgas y las traes desde que naciste y te sientas en ellas todos los días, ¿cómo no vas a saber cómo se sienten? No, imagínate, pues es que si crezco y me ven en la calle me van a tomar un insulto. Por eso no quiero que me vean. Ah, entonces tienes vergüenza. ¿Viste? Entonces por eso no te quieres poner sexy, porque te da vergüenza. O porque ya te faltaron antes al respeto en la calle. ¿Viste qué bonito ejercicio? Te invito a que lo hagas. Digo, yo dije las nalgas, pero igual puede ser tu panza o tus arrugas o tus canas, ¿cierto? Entonces, Susana también expuso una parte de su historia personal
porque nadie está libre de sombra. Me parecieron muy interesantes las dos tablas de exposición de las etapas, tanto para el ejemplo del que está en Alcohólicos Anónimos como el controlador, porque ambos tienen chance de crecer en luz. Se aprovecha una sombra para crecer en luz. Y por eso el pecador, para usar esta imagen que se levanta, se le puede levantar a la más alta santidad. Y decíamos siempre, el diablo tienta al pecador en su pecado y al santo en su santidad. El pecador no ve que tiene la oportunidad de alzarse a la más alta santidad, a la más alta luminosidad para usar otro término, y el santo olvida que tiene sombra y que la sombra lo puede catapultar a una luz todavía más alta. Y esto es algo que todo ser humano tiene, todos los que nos escuchan, ustedes tienen la opción, la posibilidad de crecer en luminosidad, en conciencia, en capacidad. Solo hace falta ver oh, bello. Con honestidad las propias sombras. Este gato aquí es el gato, es el hijo de una gata de la calle. Imagínate lo que la gata tuvo que pasar para luego ir a una casa y dejar sus crías ahí. O sea, una sombra, una abyección, situación de calle muy difícil. O sea, a qué cosa no puedes llegar tú que vives en una situación tal vez también de abyección, de situación material difícil, pero tú puedes crecer si lo pudo hacer la gata? Si lo pudo hacer la gata. Y este gato cuando llegó era un gatito de 6 semanas, huraño, eh, eh, huía. Y ahorita viene, me da besos. O sea, él de la sombra llega a la luz y ha crecido. Claro, eso es un trabajo ya de 3 meses. O sea, no es de la noche a la mañana, como también tu trabajo con tu sombra es un trabajo que va de semana en semana en semana. Por eso, ahora que les vamos a presentar algunos de los productos que ya tenemos preparados para ustedes, sepan que no es una solución inmediata, como todavía aquellos que dicen, Teo, órame. Quítame la maldición, quítame esto, y se olvidan de que cada quien tiene su propia parte, cada quien tiene su propio trabajo. Eso es un trabajo que cada quien tiene que hacer. Tal vez, Susi, si quieres, pasamos a esta parte y te voy a pedir que tú presentes lo que tenemos porque mi pantalla quedó desconfigurada. Claro. Integrar la sombra entonces no es un camino de humildad, es un camino, perdón, es un camino de humildad y de madurez espiritual. Tú quieres crecer espiritualmente, integra tu sombra, punto final. Porque no se trata de que seas perfecto, sino que te integres, que seas completo. Solo quien abraza su obscuridad puede irradiar la luz real, su propia luz real, con su plenitud personal. La sombra, cuando es amada, se convierte en tu maestra. Y nuevamente, y para cerrar, la frase de Carl Jung: uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Esa fue pues la exposición del día de hoy y vamos a hacerte unas recomendaciones porque si tú no has visto o no te has paseado por nuestra tienda digital, pues te vamos a presentar por aquí cuáles son los recursos que te pueden ayudar para esto de la integración de tu sombra. El taller Cómo sanar las heridas de la infancia. Como bien pudimos ver en la exposición, la sombra se gesta o se empieza a construir en la infancia. ¿Sí? Cuando empezamos a construir este personaje llamado ego, este personaje de supervivencia que de alguna forma sepulta nuestra esencia. Así que, ¿cómo sanar las heridas de la infancia? Ahí donde nos pusieron información y no sabíamos que ahí la traíamos.
También maravilloso. Esto está como que va a tener que ser parte del currículum. Cualquier persona que quiera integrarse en su sombra, pues necesita trabajar sus emociones. Justo identificar cuáles están siendo estas emociones no reconocidas, ocultas o rechazadas. Y eso se logra cuando yo aprendo a navegar desde el miedo hasta el amor. Y aquí te presentamos varios recursos. Es una exposición, es un taller en 10 lecciones con 3 horas. Hay unas meditaciones, hay recursos descargables. Es un curso súper importante, súper completo. Nadie puede perderse realmente la maravillosa aventura de conocer sus emociones. También te recomendamos este maravilloso proyecto que está llevando a cabo Teo, El Camino del Maestro de Luz, interpretación onírica, que yo realmente estoy encantada de cómo a él mismo este proceso de autoconocimiento, fíjate cómo este taller surge en servicio desde una transformación personal. Teo mismo trabaja esta parte onírica, este lenguaje de su subconsciente a través del sueño, y este es el nacimiento en su proceso personal de integración que él viene y te muestra este camino de interpretación onírica, de cómo descubrir que habla tu subconsciente a través de tus sueños en este hermoso taller con 74 lecciones hasta ahora, porque todavía le falta más contenido que se está desarrollando en el camino del maestro de luz. Maravilloso taller. También, pues ya nos dimos cuenta que nuestro espejo son nuestras relaciones y principalmente quienes están más cercanos a nosotros. ¿Cómo resolver conflictos en la vida de pareja? Yo te decía, la mayoría de nosotros cuando nos casamos la primera vez, pues lo hacemos en base a nuestras necesidades. El otro queremos que nos complete o le encargamos la dudosa y laboriosa tarea al otro de hacernos felices. Definitivamente que ahí es donde surgen los conflictos porque el otro es solamente mi espejo y si yo no me completo, siempre voy a andar buscando la media naranja, sabiendo que ya todos somos naranjas completas. Así que te invitamos a que también tomes este taller, cómo resolver conflictos en la vida de pareja. Control de las emociones en la vida práctica. ¿Cómo diferencio mis emociones? ¿Cómo se purifican y cómo las sano? Este es un taller que vimos en Tepic, que está ahorita clasificado con 13 archivos, en los que puedes aprender las herramientas también de control emocional para que empieces a transformarte desde dentro. Así que te invitamos a nuestra tienda digital, a que nos sigas en las redes sociales, a que nos mandes un WhatsAppazo al más 52 33 33 89 25 66 o nos mandes correos electrónicos, aquí se encuentran también en esta pantalla, y que por favor visites todos los contenidos que te hemos recomendado en esta sesión en transformación.podia.com, que es nuestra tienda virtual. Oye, Susi, pero ¿dónde están los talleres? Ah, pues es que aparecen los currículums primero, mi amor. Desplázate un poquito hacia abajo en el Sí, contenido y encontrarás las secciones en las que sí, puedes sí. entrar y revisar todo el material que tenemos allí para ti y encontrarás aquellas recomendaciones que te hemos hecho en esta sesión. Y pues bueno, hoy la verdad es que estuvo tan sustanciosa esta ponencia, esta exposición, que nos tomamos bastante tiempo. Ha sido mm, un miércoles, una semilla con tanto fruto, con mucho fruto, esta semilla de transformación en la que te invitamos a seguir creciendo, a integrar tu sombra, a reconocer aquello que no has querido ver directamente y que definitivamente está allí para hacerte crecer. Pues bien, esta ha sido nuestra presentación el día de hoy, con todo nuestro cariño, con todo nuestro esfuerzo y esperando que este tema resuene y transforme tu persona, tu interior y tu existencia. Y bueno, doctor, muchísimas gracias. Bueno, nos vemos próximo miércoles, Dios mediante. Si Dios nos permite, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo miércoles para otra semilla de transformación. Ya váyanse a dormir porque ya se nos hizo noche. Un abrazo para todos, que descansen.